Con una tercera ponencia. Para comprender el papel crucial que juega el concepto de pueblo en mi teoría de la encriptación del poder, permítanme llegar a aquel a través de esta. Les pido, eso sí, un poco de indulgencia ante la imposibilidad de encajar una teoría expresada en más de 10 años de investigación en 10 minutos de lectura. El texto que pongo a consideración de ustedes hoy lo extraje principalmente de mis libros Being and Contingency, Decrypting Heidegger's Terminology, Decrypting Power y Decolonizing Democracy, publicados todos por Rowman and Littlefield entre el 2016 y el 2020. Esta es la tesis central de la teoría. A través de la desencriptación del poder, descubrimos que solo tenemos mundo cuando cada ser comunica su diferencia a través de su diferencia inmanente. Consecuentemente, la condición ontológica de lo político es que no haya absolutamente ninguna condición o cualificación más allá de la diferencia para decidir lo que significa la política. Así, la democracia es el único lugar de lo político porque es el no lugar donde el lenguaje todavía no significa nada y todo está por decidirse. La diferencia anuncia la ruptura de la totalidad, la imposibilidad del significado sin un contexto trascendente y supone el encuentro antes de la distinción, el enunciado antes que el lenguaje, la agencia antes que la estructura. Neutralizar la diferencia. Desde Platón, la política está predefinida a través de condiciones extremas de pertenencia al cuerpo político, donde ser corresponde a una cualificación preexistente de vida. Allí persiste la imagen especular de la idea, como una división interior dentro de las formas de identidad, donde algunos son bienvenidos a la política y otros son excluidos según cualificaciones que no dependen o no se desprenden del ser, pero a los que todo ser debe conformarse. Por lo tanto, la relación entre el poder y la vida está mutilada, calificada y totalmente estandarizada para favorecer modelos particulares de identidad. El origen oculto es el centro metafísico maleable del discurso occidental. Ahora bien, la teoría de la encriptación del poder ofrece una reconsideración esencial de lo político a través de una refundación ontológica de la diferencia que conduce a una revisión dramática del significado con el que Occidente ha simulado la democracia. Arranquemos entonces con una primera y todavía muy abstracta hipótesis ad hoc de lo que significa la encriptación del poder. Es la imposición de simulaciones institucionales de diferencia que condicionan, neutralizan o prohíben la agencia política, reduciendo la diferencia a modelos de identidad estáticos y sólidos. La encriptación como la forma intencional de ocultar o confundir los significados de un sistema simbólico es una característica propia de cualquier lenguaje. Eso es lo que permite que todo lenguaje sea elástico, creativo, poético y resiliente. Este es un hecho que aquí no se discute. Sin embargo, nos encontramos ante un tipo de criatura completamente diferente cuando nos ocupamos de la encriptación del poder. Aquí nos encontramos ante una provisión primordial, política, jurídica, racial, de acceder a la programación y usos del lenguaje como primera diferencia común, a través de cualificaciones y condiciones permanentes para el ejercicio del poder y por tanto una estratificación rígida para la pertenencia de cualquier ser al mundo. Lo que inhibe la encriptación del poder es la posibilidad de comunicar significados que no estén definidos de antemano por un modelo trascendente, donde el léxico político está jerarquizado y la posibilidad de su compromiso está predeterminada y reservada para unos pocos que tienen los códigos de sus usos. Donde hay encriptación de léxicos hay jerarquías de seres y objetos en el mundo. Sin embargo, lo que está ocluido por la encriptación no es el lenguaje en sí mismo, sino el proceso de su transmisión, las normas por las que opera y los medios por los que se distribuye, pero primordialmente la realidad a la que se refiere. De allí en adelante la realidad se convierte en lo que el experto en cuestión, encriptador, dice que es la realidad. Por eso para la encriptación del lenguaje es fundamental crear la idea de una totalidad, el Estado-Nación, el pueblo, la Constitución, anterior y superior a cualquier interacción que pueda surgir. La totalidad contiene dentro de sí el diseño de las partes que le son integrales, creando simultáneamente el mecanismo para calcular cada surgimiento de relaciones posibles. Un régimen de encriptación anticipa el surgimiento de la diferencia y trata de paralizar sus verdades a través de la formación de totalidades que son su simulacro. Desencriptar el poder es entonces el rechazo fundamental de la política o la policía como cualquier finalidad, entelequeia, establecida por modelos invisibles o intocables. Lo que la finalidad niega es la posibilidad misma de una relación de poder.
La política es, por tanto, una cuestión que no hemos permitido que se formule entre nosotros, las criaturas que producen la diferencia. Lo que demuestra la teoría es que el concepto de pueblo se convierte en una sinécdoque, donde una falsa totalidad, el pueblo de las declaraciones de derechos y las constituciones, los incluidos, simboliza y representa falsamente una infinitud imposible, los excluidos, los pueblos ocultos, seres marginalizados. El pueblo como una totalidad es una sinécdoque pars pro toto, es decir, una parte determinada arbitrariamente, violentamente. Los pueblos blancos, patriarcales, dentro de un Estado-nación, definen un infinito inalcanzable, una abstracción de un colectivo. Opuesta a la totalidad como su lado oscuro, encontramos los seres que no cuentan y escapan a todo registro de los métodos de reconocimiento del liberalismo, los marginados y condenados. La ambivalencia radica en que el pueblo como totalidad solo puede existir y desplegarse si y solo si mantiene esa otra zona del pueblo oculta. Al ser el exceso no representable de las democracias liberales, el pueblo oculto escapa a toda contabilidad y simboliza lo que existe más allá de lo representable. No obstante, y esta es la encriptación esencial de la modernidad colonialidad, yo creo que aquí es donde parte de ranciar, ya que Felipe trajo a colación un autor tan importante, y esa es la encriptación esencial de la modernidad colonialidad. Este pueblo oculto tiene que ser falsamente incluido para otorgarle consistencia a la fantasía de la totalidad. Este es el punto donde comenzamos a entender que el pueblo oculto es tanto la exclusión del sistema como su simbolización. El pueblo como una sinécdoque une una parte que es un excremento de la totalidad y lo que le falta a dicha totalidad para convertirse en una verdadera totalidad. Cuando la teoría de la encriptación del poder toma pie como un arma conceptual propia de la filosofía política dentro del mundo de la colonialidad, expone algo único. La globalización a través de la hegemonía del capital basada en la colonialidad existe como una unidad sólida porque crea una forma específica del poder, una forma de poder que solo ha existido dentro de estos planos de realidad, dentro de esta historia. Dicha forma de poder es la encriptación. La exclusividad de la colonialidad como poder de dominación no es solo que califique la vida, ¿no? Es decir, la exclusividad de la colonialidad como poder de dominación no es solo que clasifique la vida o califique la vida como límite de la política, pues esto simplemente ofrecería una definición tautológica de potestas o poder como dominación. Su singularidad, al menos en esta última etapa de su articulación con el liberalismo, es que para que la potestas ocupe el lugar central del poder, debe entonces simular la democracia y por lo tanto necesariamente encriptar el poder. El poder se encripta cuando la política y la democracia están separadas una de la otra y la democracia se simula a través de la construcción de falsas totalidades sobre el significado de pueblo. Concluyo leyendo, enfatizando la tesis central. A través de la desencriptación del poder, descubrimos que solo tenemos mundo cuando cada ser comunica su diferencia a través de su diferencia inmanente. Consecuentemente, la condición ontológica de lo político es que no haya absolutamente ninguna condición o cualificación más allá de la diferencia para decidir lo que significa la política. Por consiguiente, la democracia es el único lugar de lo político, porque es el no lugar donde el lenguaje todavía no significa nada y todo está por decidirse. La democracia, como única materialidad de la política, y aquí termino, presenta la paradoja más hermosa de la filosofía. La política es la cuestión de todas las preguntas porque es la cuestión de quién puede formular cuestiones, es decir, de quién cuenta. Muchas gracias.